¿Hay alguien por primera vez hoy? ¿No? ¿Hubo algún cumpleaños en estos días? No, tampoco. Bien, se ve que no hay muchos nacimientos en este tiempo. La verdad que mientras escuchaba no solamente el testimonio de Nati y todo lo que fue las canciones que cantamos, hacía un poco memoria de lo que hizo Dios en nuestras vidas, ¿no? Y pensaba que esa viejita linda que ustedes ven hoy no está, por una razón particular, que ve alabando al Señor y agradeciendo a Dios, en un momento de... ¿Por qué razón empezó a tomar? Mucho. Así que entre la bebida, muy arraigado, tenía el vicio del cigarrillo, jugaba mucho. Y si bien en ese momento económicamente podríamos decir que estábamos bastante bien, porque tenían negocio, pero el diablo hacía estrago en su vida. Me acuerdo y miraba a las nenitas, no tenía más edad que ellas, 2, 3 años, cuando a mamá le agarraban algunos ataques feos. Mi hermano corría y yo corría atrás de él. No sabíamos dónde, a la casa de un vecino. Llegó el punto de que mi mamá tenía carnicería, unos cuchillos grandes, antes era todo muy manual, y se puso un cuchillo para matarse. Pero Dios intervino milagrosamente. Y hoy es una persona agradecida a Dios, que sufrió mucho, mamá, sufrió mucho, pero es una persona agradecida y consecuencia de esa buena decisión, toda la familia, de esa buena decisión de entregar su vida a Cristo, nosotros nacimos, nosotros nos criamos y podemos disfrutar diariamente de la presencia de Dios y, como decía Jorge, ¿qué nos va a separar del amor de Cristo? Muy bien, perdón. Estuvimos algunos hermanos estos días en la iglesia Majestad, creo que se llama, de acá de Benavides, la iglesia del Pastor Nievas. Se hizo lo que tradicionalmente desde chico yo asistía. Eran reuniones multitudinarias, se hacía muchas veces en el Luna Par, que era el Pentecostés. Es una fiesta que celebran mayormente las iglesias evangélicas pentecostales, y bueno, fuimos con expectativa, y la verdad que Dios se movió en forma poderosa, hubo sanidades. Seguramente después van a ver testimonios de las cosas que Dios hizo, algunas cosas se contaron ahí y otras estoy seguro que Dios obró. Moni estuvo orando por una señora que estaba muy depresiva, muy triste, y seguro que recibió el consuelo de Dios para su vida. Y el hermano decía, entre tantas cosas, que últimamente como que no se hace mayor énfasis en el Espíritu Santo en las iglesias. Hablamos de cosas que son importantes para la vida y el desarrollo cristiano, y como no hacemos tanto énfasis. No es el tema de hoy, pero sí quiero hacer una breve reseña previa a lo que quiero leer de lo que sucedió en tiempos posteriores a la ascensión del Señor. Después, esto lo relata el libro de Hechos, el capítulo 1. No los vamos a leer,
creo que la mayoría, por eso pregunté si hay algo nuevo, todos conocemos el tema. Jesús les ordenó que no se separasen, sino que vayan a un lugar determinado y allí esperen la llenura del Espíritu Santo. Así fue que sucedió que ellos, estando reunidos, dice el lugar donde ellos estaban, y ahí dice sentados, y no sé por qué hay una tradición evangélica que estaban todos de rodillas orando, pero la Biblia dice que estaban sentados. Eso nos da una pauta de que no necesariamente hay una posición en particular como para buscar a Dios. Pero lo que tenemos tradiciones pentecostales, como que la de estar de rodillas es como que parece que estamos más cercanos a Dios. Hay una canción que dice, ¿no? Postrado a Dios es cuando más cerca estoy del Maestro. Pero la posición no es lo importante. Estaban, sí, llenos, esperando, llenos de expectativa. ¿Qué iba a hacer Dios? Nadie sabía cómo iba a suceder esto, pero dice que estando ellos reunidos, sentados en ese lugar, un terremoto, un de repente, dice, el hermano hacía mucha mención de eso de repente de Dios, algo que aparece, algo que parece que está tardando demasiado. Ustedes piensen que fueron varios días y semanas que estuvieron esta gente reunidos y parecía que no pasaba nada. Seguramente algunos ya estarían desistiendo de la idea, pero otros estaban firmes, convencidos de lo que Dios había dicho. Dios, Jesús, había dicho, se iba a cumplir. Así que llegó ese de repente. Y dice que fueron todos los que estaban en ese lugar, no algunos, no los más consagrados, no los que pintan mejor, no los que sabían más de la Biblia, todos. Todos. Dios no discrimina, ¿eh? Como Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y su lluvia cae sobre todos, cae también esa gracia de Dios sin distinción sobre los buenos, y en ese momento, sobre buenos y malos me refiero al sol y la luz, pero en esta búsqueda personal que tenían ellos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso relata. Y en el versículo 8, uno de los más conocidos del primer capítulo, dice, recibiréis poder. Estaban todos expectantes, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto era una promesa, eso pasó. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, las personas se acuerdan en ese instante. Algunos criticaban diciendo, están todos borrachos porque eran las 9 de la mañana, y decía, ¿cómo puede ser que estén gritando? Y como se habían reunido personas de varias naciones que venían por la fiesta del Pentecostés a Jerusalén, de diferentes lugares, llegaban porque es una de las fiestas principales del pueblo judío, decía, ¿cómo puede ser que lo escuchemos? Estos son personas todos del lugar, ¿cómo puede ser que lo escuchemos hablar en el idioma que tenemos nosotros en la nación que estamos? Y dice, no, y otros decían, están todos borrachos. Así que Pedro se levantó, dio el discurso impresionante. Y en ese discurso muchos se convirtieron. 3.000 personas, más las mujeres, los niños y todas esas cosas. En el capítulo 2 sucede también algunas cosas importantes. En el capítulo 2 viene todo lo que es la llenura del Espíritu, fueron todos llenos del Espíritu Santo, el discurso de Pablo, y hay algo que dice Pedro, al final de este discurso, sepa pues ciertísimamente, 2:36, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y ahí estamos incluidos todos nosotros.
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos, en ese todos estamos incluidos, los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Después, en el capítulo 3 hay una sanación. ¿Se acuerdan? Iban Pedro y Juan al templo y ellos iban a orar. Seguramente no llevaban ningún dinero extra, quizás estaban ayunando y no pensaban comprar nada. Y encontraron a una persona que estaba hace mucho tiempo a la puerta del templo para pedir limosna. Y seguramente, porque habían aprendido del Señor a compartir todo lo que tenían, cuando vieron a este hombre con la mano extendida pidiendo limosna, seguramente se habrán tocado los bolsillos. No sé si tendrían bolsillos en las túnicas, pero una bolsita con las cosas tenía, una bolsita con el dinero. Y no tenían nada. Y Pedro le dijo: no tengo, ¿qué? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Qué impresionante, ¿no? Ojalá nosotros podamos decir así: tenemos que dar la plata o lo que tenemos que compartirlo. Pero que podamos decir: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Eso es para nosotros, no era privativo para el principio, es para todos. Pero hay una búsqueda, eran llenos del Espíritu Santo, el lugar donde se reunían había un mover de Dios. Y entonces con mucha convicción podía decirle a esta persona, como sabemos del relato, se levantó y se fue sano, y todo el mundo alababa a Dios y empezaban las multitudes a seguirlo. Y esto llegó a oídos de los principales sacerdotes y autoridades espirituales de la iglesia de ese entonces, que pensaban ellos que matando a Jesús se terminaba, porque ya se habían levantado otras personas que también tuvieron muchos seguidores, pero lo mataban a ellos y se terminaba. Se disuadía todo ese levantamiento que había o esa doctrina de personas. Ahora estos estaban seguros, muerto Jesús se terminaba, pero cuando vieron que esto seguía, y más como que estaba tomando fuerza, dijo: algo tenemos que hacer. Agarraron a Pedro y Juan, lo metieron en la cárcel y ahí lo tuvieron un buen tiempo. Después como no encontraban cómo castigarle, en el versículo 18 del capítulo 14 dice: llamándolos le intimaron que de ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esto, en esa convicción, Dios quiera que eso que fue en la iglesia primitiva, dicen algunos, la iglesia original, la primera iglesia,
de la que tenemos que tomar nosotros como modelo, podamos nosotros tener algunas reacciones como esta. Hay muchas que hemos perdido por el tiempo, por la circunstancia, por la época, por la moda, pero hay cosas que son esenciales y elementales que no podemos perder. Fueron intimados, obligados, fueron persuadidos de alguna manera a que dejen de hacer lo que estaban haciendo. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: es mejor obedecer a Dios, no importa las consecuencias, lo que me pueda pasar no me importa. Así que fue Pedro y Juan contentos, fueron a los hermanos que estaban reunidos orando por ellos, y algunos estarían quizás con temor y otros no. Fíjense lo que fue la oración después de haber orado y haber conversado con el Señor. No le dijo: Señor, por favor, líbranos de esta persecución, no queremos esto, por favor, tengo miedo por el futuro. No. ¿Sabe lo que dijeron ellos? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mire lo que sucede cuando uno ora en línea con lo que Dios quiere. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos, otra vez, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y acá viene algo que quiero compartirles ahora. Los versículos que siguen. 4, si quieres ponerlo, Hechos 4, 32 hasta el final, o hasta el 37 por ahí. Quiero compartir con ustedes esto. Y dice, hablemos de ahí. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. O sea, tenían un mismo sentir. Cada uno con su forma de pensar, con su niñez, cómo fue condicionado por las cosas en las que vivió, cómo eran sus papás. Todos somos distintos, ¿no? Hasta los hermanos son diferentes, a pesar de que nacieron de los mismos papás y quizás tuvieron la misma crianza. Somos diferentes, porque somos diferentes. Pero acá dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad y la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Está bien, hasta ahí nomás. Ahora, no es que quiero ser redundante en el tema de que tenemos que ser generosos con las cosas que Dios nos dio. No es asistencialismo lo que la iglesia tiene que hacer. No es simplemente hay una necesidad y la voy y la doy, porque hay muchos.
Acá hay un muchacho, Viti creo que se llama, que le dicen. Y muy conocido y ayuda un montón a la gente. Pero tuve la posibilidad de hablar con él y si bien es un buen muchacho, hay un montón de cosas que lo hace porque, bueno, ve la necesidad y tiene los contactos necesarios y ayuda quizás muchísimo más de lo que hacemos nosotros. Pero no es esa la finalidad de la ayuda que podemos dar al necesitado. Piensen que de estos que eran de un solo corazón y un solo alma, eran personas que estaban llenas del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles estaban demasiado atareados con el tema de la predicación y aparte servían a las mesas, se dieron cuenta de que estaban muy saturados, así que dijeron, vamos a buscar personas para que nos ayuden, pero no cualquiera. Los que estamos en el Señor no es así, bueno, sí, mi trabajo no es predicar, así que yo, bueno, puedo tomarme mis licencias. Y si bien hay mayor presión sobre los que tienen algún tipo de trabajo espiritual en la iglesia, creo yo que uno debe exigirse aún más. Hay un texto en la Biblia que dice que el reino de los cielos hace fuerza y los violentos la arrebatan. No es violento con las personas, violentos con no dejarse llevar por los impulsos personales y cada uno tiene que exigirse aún más cada día cuando mayor es tu responsabilidad. Todos tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Una de las cosas que decía Bocha el otro domingo, que somos justificados primeramente por Dios, después por los méritos de Cristo, también por las buenas obras que Dios preparó de antemano. El pecado, dice la Biblia, que está en aquel no solamente que hace lo malo, sino en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Acá vemos a un hombre que a mí me impresiona, no tiene mayor trascendencia en las Escrituras, no es un Pablo, un Pedro, un Juan, Jacobo, o personas que tienen un renombre, no es como Abraham, como Moisés. No, es un hombre que aparece así de a poquito. Y como que con el paso del tiempo, si ustedes ven, como que va diluyendo y cada vez, si bien en algún momento tiene alguna preponderancia su accionar, de pronto va tomando un lugar de segundo, no está en el escenario, está detrás de escena. Lo que se menciona acá de este Bernabé, y vamos a ver con qué espíritu hace él estas cosas, se menciona de que los apóstoles le pusieron un apodo. Él se llamaba José, no se llamaba Bernabé. Pero en la Biblia tiene mucha importancia el nombre de las personas, ¿no? Por eso Dios le cambió a Jacob por Israel, porque Jacob significa engañador, Israel tiene otra connotación totalmente diferente. También lo tenían los paganos, por eso cuando Daniel y sus amigos fueron, les cambiaron el nombre. A Daniel le pusieron Belsasar, o sea, adorador de Baal y todas esas cosas. Había una importancia. Este hombre tenía una característica muy, muy marcada en su vida, que iba y consolaba a las personas. Era un hombre generoso, dadivoso, pensaba siempre bien de todos. Ese era Bernabé. Los apóstoles entonces le cambiaron el nombre, dijeron, José tiene otra connotación, vos te tenés que llamar Bernabé, y de ahí en más le decían Bernabé, porque era un hombre que consolaba. Miremos en otros pasajes, lo menciono simplemente, ni los busquen. En el 4:36, como vimos de hecho, vende su propiedad, la entrega. Después, ¿se acuerdan de la conversión de Pablo? ¿Cómo fue? Pablo era un hombre, un estudioso de la ley. Su nacimiento ya
era de Tarso, una ciudad de eruditos, personas importantes. Estudió con el mejor maestro y ahí estaba cumpliendo su función. No vamos a relatar todo, pero se acuerdan, ¿no? Después, por ese celo que tenía de Dios y entendiendo que estos cristianos estaban corrompiendo la verdad que él había entendido, empezó a perseguirlos y los metía en la cárcel, y en esa misión estaba cuando fue a Damasco y se le apareció Jesús. Se le aparece Jesús, cae al suelo, se queda ciego. Por el Espíritu Santo fue guiado a un lugar, oraron por él y empezó con ese denuedo que tenía antes. Entendió la verdad del Evangelio y empezó a predicar. Y entonces nadie creía, fue a Jerusalén y es como que, no sé, vino el peor perseguidor hoy que pueda ser de la iglesia, que es conocido, que sabemos que sale en la tele, que sabemos que es uno que está en las redes sociales, y viene a la iglesia. Y sabemos que anda buscando la forma de apresar a todos los cristianos. Ahora, no sé cuántos se van a querer sentar al lado de él. Yo le diría, bueno, Gus, ocupate de llévalo al cuartito allá, sacarle los demonios. Pero Bernabé vio algo en él. Así que lo tomó y lo presentó a los apóstoles. La presentación no fue de lo mejor. No creyeron mucho en él, así que lo mandaron con una estampilla, lo pusieron en el tren. No había tren en ese momento, pero lo han puesto en un carro y se lo mandaron a su ciudad. Y allá se quedó Pablo en Tarso, y Bernabé seguía con su ministerio. Hubo un movimiento espiritual en Antioquía. Los discípulos le hablaban a los judíos, pero se levantaron otros que empezaron a hablarle a los griegos y a los naturales de aquel lugar. Y hubo un movimiento y se enteraron los apóstoles. ¿Y a quién iban a mandar? A alguien que tenga un corazón dispuesto para poder escuchar. Fíjense, si quieren notarlo, en el capítulo 11, el verso 22, habla esto de que es enviado a Antioquía. Y vamos a leerlo, porque es importante. 11, 22, es más fácil que lo busque vos, 11, 22. Hechos 8, Hechos sí. Y dice, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hago un paréntesis ahí. Antioquía era una ciudad pagana, costumbres paganas, moralmente deteriorados. Llegó el Evangelio y empezó el Señor a hacer cosas, pero como cuando uno se convierte no es que inmediatamente cambian. Algunos sí tienen esa gracia de Dios que empiezan a cambiar, otros siguen con su costumbre. Y llegó Bernabé, este hombre bueno, este hombre que era de consolación, y dice, cuando llegó vio, ¿qué vio? El desastre, las malas costumbres. A veces nosotros, por eso todavía lo que tenemos, que Dios levante jóvenes entre nosotros llenos de la gracia, que están menos contaminados con algunas cosas que tenemos los más viejos, que miramos todo y juzgamos por nuestros ojos. Vemos algunos que vienen con el pantalón roto y decimos, no, de Dios no tiene nada, mira cómo anda, con las costumbres del mundo. El pelo largo, un arito, Dios, no, descartalo. Pero, ¿qué vio? ¿Qué vio Bernabé cuando fue a aquel lugar? Vio la gracia de Dios. ¿Y qué? ¿Se preocupó? Se regocijó, se puso contento, estaba feliz y exhortó a todos que con
propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y dice después que la multitud por la predicación de Bernabé se convertían. Este era un hombre que tenía a Dios en el corazón. Si ustedes ven versículos más adelante, él entendió que había gracia de Dios derramada en algunos y ya conocía a Pablo. Así que dejó esos hermanos ahí al cuidado de algunos y dice la Biblia que fue a buscar a Pablo a Tarso. Estuve mirando, esto es fácil ahora con Google, es fácil mirar y la distancia que hay entre Antioquía y Tarso, la ciudad de Pablo, 232 kilómetros por carretera. Hoy en un auto o en algún otros medios es fácil. 232 kilómetros. Porque sabía que ahí había una gracia de Dios. Teológicamente Pablo estaba más preparado que él. Y no le importó un segundo lugar. A veces como que todos pretendemos ser el primero, ¿no? Yo si voy a hacer tal cosa, bueno, yo estoy a la cabeza de esto y todos tienen que obedecerme. No es el espíritu que reinaba en la iglesia. Tenés un sentir, bueno, compartilo. La Biblia dice que tenemos que considerar al otro mayor que uno mismo. No porque Dios te dio la posibilidad de entender algunas cosas sos mejor que el otro, o porque tenés mayor conocimiento, o porque tenés mayor, qué sé yo, capacidad económica o la que fuese. Dice que en el principio eran todos de un mismo corazón y una misma alma. Después algunas cosas se fueron desvirtuando, ustedes saben, ¿no? Algunas cosas que pasaron inmediatamente en el capítulo posterior al capítulo 4, o sea, en el 5, está el relato de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan, no? Ananías y Zafira queriendo aparentar que ellos también eran generosos y que estaban llenos del Espíritu Santo y por esa como consecuencia querían hacer obras buenas, dijeron, bueno, vamos a vender esto que tenemos, así también nosotros traemos ahí al altar esta ofrenda para los más pobres. Y hicieron eso, vendieron, trajeron, entró primero uno de ellos y Pedro le dijo, qué bueno lo que hicieron, qué bueno que esta ofrenda hacía falta. ¿Vendieron la propiedad en este monto que estás trayendo? Sí, así, le dijo él. Y el apóstol le dice, ¿por qué intentás engañar al Espíritu Santo? Era tuyo, no hacía falta mentir. Y si lo vendías también era tuyo. ¿Por qué decís una cosa por otra? Consecuencia de esto, este hombre cae muerto, viene la mujer, pasa lo mismo, vino gran temor. Y algunos se toman de esto para decir, bueno, ahí se terminó la generosidad. Ya después de esto no pasó nunca más en la iglesia. Y no fue ese hecho. Si ustedes ven, la necesidad siempre hay, siempre va a haber personas que están necesitadas, algunos económicamente y otros necesitados de un consejo, de una oración, todos hay necesidad. En el capítulo 13 del mismo Hechos, la Biblia relata de que algunos griegos se quejaban de que las viudas no eran bien atendidas, las viudas porque le daban de comer, no eran bien atendidas y hacían privilegio con las hebreas. O sea que la pobreza continúa y nosotros nos vamos a ir y van a venir otros y va a haber necesidad, persona con necesidad a quien ayudar y personas con necesidades de diferente tipo a quien ayudar. Pero tiene que partir de un corazón que ama primeramente a Dios y no solamente está motivado por las necesidades de la gente, sino motivado porque Cristo llena su corazón. El apóstol
Pablo dijo en alguna oportunidad, el amor de Dios me constriñe, me empuja, me impulsa. O sea, no es mi motivación, no es lo que a mí me da lástima, pobrecito, no tiene zapatillas, me saco las zapatillas, se las doy. No es solamente eso. Cuando nosotros, y por eso es necesario que toda la iglesia se involucre en esto de que es ayudar. Porque no solamente hablábamos el otro día con los varones y decíamos que no es solamente la ayuda visible la que hace falta, personas comprometidas con Cristo, que han caminado con el Señor y que saben que hay un estilo de vida diferente en Cristo. Que no es solamente, bueno, te alcanzo esto que necesitas ahora, sino algo que tenga mayor trascendencia, algo que los impulse a un cambio. Porque muchas veces, y hablando así en familia, hay muchas personas que no han tenido las posibilidades que tuvimos muchos de nosotros de tener a papá y mamá, que nos enseñaron la cultura del trabajo, del sacrificio, del estudiar, de buscar, de levantarse temprano. Había un dicho que decía mi papá que por ahí yo quería faltar cuando era chico, no tenía mayores responsabilidades, y ellos me impregnaron eso, que los lunes y los viernes faltan los vagos y los borrachos. Así que nunca pude faltar ni lunes ni viernes. Falté algunos otros días, como no estaba dentro de la ley de mi padre. Pero otros no. Entonces nosotros como iglesia, que Dios nos puso como sal y luz, tenemos que ayudar. Y nosotros mismos somos ayudados muchas veces. Nadie dijo, hay una frase que dice que nadie es tan pobre que no pueda dar, ni tan rico que no necesite. La iglesia era una iglesia que nació así, con ese sentir de Cristo. Y no es que, bueno, hacemos la vista gorda, todo, porque esa forma de ser de Bernabé también le trajo alguna mala experiencia, porque era medio Gustavo, no le gusta confrontar, no me gusta meterme en discusiones, me huyo de las cosas, ustedes saben. Y a veces está bien porque, qué sé yo, evitamos algunos problemas, pero otras veces no. ¿Se acuerdan cuando en algún momento estaban Pedro, Pablo, Bernabé y algunos otros, y estaban entre los gentiles y estaban todos comiendo juntos, pero llegaron algunos enviados de Jerusalén, de Jacobo, que era uno de los principales, y Pedro simuladamente se fue apartando y se juntaba solo con los judíos y ya no se juntaba con los gentiles. Pablo, que tenía pocas pulgas, hacen falta de esas pocas pulgas también a veces, ¿no? Mecha corta, les enseguida, viendo el problema, dice que le reprochó públicamente lo que estaba haciendo. Porque no era solo Pedro, sino que la Biblia dice que Bernabé también fue arrastrado por esto. Queridos, no es que tenemos que hacer la vista gorda a cualquier desviación que pueda haber. El Señor no nos llama solamente a dar indiscriminadamente, sin mirar y sin ser celosos por las cosas de Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús enseñó mucho de lo que es la generosidad y cómo tenemos que comportarnos. Pablo también habló mucho en cuanto a esto, pero estaba mirando y me ayudó mucho el librito, y si pueden, búsquenlo, La generosidad. Es un librito muy cortito, lo leí varias veces, es muy fácil de leer, tiene pocas hojas, letras muy grandes. Fue producto de una charla en un grupo casero y prendió tanto que se predicó en varios lugares y después se
hizo un librito y esta es la segunda edición. No nació en el Pentecostés como consecuencia de la necesidad de la gente, esto de la generosidad. Tiene sus raíces vivas ya en todo el Antiguo Testamento. Dios determinó cosas para su pueblo, para que no sean avaros, para que puedan ser generosos con sus vidas. Desde el principio, y cuando no había una ley que lo rigiese, Abraham dio los diezmos. Cuando vino de haber ganado la batalla a Melquisedec, no había nada que, hasta ahí, un antecedente de esto. Y el diezmo no es algo que pueden tomar algunos como, ya va a hablar del diezmo. No es el tema de hoy, pero es parte de nuestra vida de relación con el Señor. La generosidad con el prójimo tiene que ver también de nuestra fe. Básicamente, sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos fe para creer que con lo que nos queda nos va a alcanzar y vamos a tener para nuestras necesidades, nunca vamos a dar, porque siempre estamos pensando, no, y si doy no me alcanza. Es lo primero que te viene, lo que te dice el enemigo, ¿no? No, no te va a alcanzar. Es tan poquito lo que ganás. Kit cuenta en una oportunidad que él primero vivía en un sótano, después avanzó y vivía en un garage que le habían prestado. Y vivían de vender camisas, lo único que tenía era de esa entrada y comían de lo que vendían y daba un diezmo. Y alguien dijo que los judíos daban hasta 2 diezmos. Y entonces dijo, bueno, dice, es tan poquito, le dijo a la mujer, es tan insignificante lo que doy, que no alcanza ni para comprar un plumero. En ese entonces estarían baratos, porque ahora están medio caros los plumeros también. Y decidió, dice, es tan poquito que mejor damos 2. Pero él tenía el corazón desprendido para las cosas materiales. Por eso es bueno escuchar a una persona y leerlo, por eso les recomiendo este librito. Una persona que vivió, hay tantos testimonios de lo que fue la vida de Kit, tanto ejemplo nos dejó, que podemos asegurar que lo que él decía es lo que él hacía, lo que decía es lo que hacía normalmente. Entonces él explica que cada 7 años los judíos tenían por ley de Dios que las personas que tenían deudas se les terminaba la cuenta. No debías nada. Pero a ellos también se les perdonaba, era algo rotativo. Es más, cada 7 ciclos, digamos, cuando se cumplían 7 veces, 7 años, o 7 ciclos de 7 años, era el año del jubileo. O sea, cada 50 años, todos tenían que devolver lo que habían comprado. Y los esclavos que tenían ellos en sus casas, le tenían que dar libertad. Y no solamente le tenían que dar la libertad, sino que le tenían que dar parte de las ganancias de las propiedades que ellos tenían. O sea que nadie se iba con las manos vacías. Seguramente después, al ser amos tan buenos, muchos de ellos volverían y seguirían con ellos. Pero es más, la Biblia en Éxodo y el Levítico habla de que si le prestás a tu hermano un dinero, no le cobres interés. Es sin interés. Es tu hermano. Lo está necesitando, por eso te pide. En esas raíces el pueblo judío se crió. Y hoy vemos, ellos siguen así, ayudándose entre ellos. No conozco, debe haber, o no sé, algún judío que ande necesitado o empobrecido. No sé, si alguno conoce, Sixto, que vos que tenés algunos clientes.
Por algo es. Hay un principio espiritual que lo entendieron y lo siguen hasta ahora. Tienen muchas cosas que seguramente podemos criticarle, pero han aprendido un principio. Hace poco escuché a un muchacho, creo que les conté ya el otro día, fuimos con Moni a buscar una mercadería que nos dieron y sale el muchachito que nos dio, que es de la iglesia del pastor Sica, y me dice: pastor, ¿usa camisa? Sí, le digo. Y dice: me regalaron 2 camisas nuevas, pero me van grandes, así que se las regalo. Y él me dice: porque nuestro pastor nos dice siempre, y ahora lo leí también en el librito, que dice: la mano que se abre para dar queda extendida para recibir. De Dios primeramente y después de los demás. Los otros días hubo una necesidad de... Una hermana dijo que 2 personas que vivían en un lugar determinado por la pandemia y su enfermedad se tuvieron que ir de su casa. Unos parientes les robaron todo y cuando volvieron a su casita no tenían nada. Taza, plato, nada. Y ya que está, le saco el cuero a mi esposa, ya que no vino. Ella tiene un alma generosa también. Así que no quería pedirle a nadie y juntó de nuestras cosas, 2 tazas, 2 vasos, 2 cubiertos, 2 de todo, y le mandó. A los 2 días fui a buscar un lavarropa que está en casa, que es para una hermana acá, y esta hermana le mandó 2 de todas las cosas que Moni le había dado. Por esas cosas de Dios, van a decir casualidad. Hay que aprender a vivir por fe. Hay que aprender a vivir así. Dejémonos yo sé que entre todos no hay mezquinos, pero que si podemos compartir eso que tenemos, y dar es dar hasta que duela, dar hasta que... No es. Yo, gracias a Dios, no sé, es una intimidad, pero yo no manejo el dinero acá de la iglesia, no tengo nada, gracias a Dios. Otros hermanos fieles en el Señor, idóneos, honestos, se hacen cargo de esto. No es para que estoy diciendo: tráiganme que necesito. No. Miremos al hermano, al que más necesita. Pero que parta de un corazón lleno del Espíritu Santo, por favor. Lo que haces no lo hagas solamente movido por la compasión, mucho menos para ser visto. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Si das a alguien, mejor. Alguien dijo alguna vez: Señor, vos sabés con cuánto fervor voy a las reuniones de oración. Y estoy entre los hermanos y cómo levanto mis manos y me alegro en vos y soy feliz y todos me ven como con consagrada vida te sirvo. Pero me pregunto, ¿qué haría yo si todos los días me mandás a ir a limpiar y ayudar y alabar a una viejecita perdida que nadie sabe lo que estoy haciendo ni cómo lo hago? ¿Cuál sería mi reacción? Es lindo estar acá y alegrarnos, pero hay otras cosas que podemos hacer en secreto que nadie tiene por qué enterarse. Y si lo podemos hacer en equipo, mucho mejor. Hablamos de eso también el viernes. Pongámonos de acuerdo, seamos generosos, seamos dadivosos, desprendidos. Nadie se va a quedar. Alguno piensa: sí, pero si doy, yo me voy a estar en la plaza, semidesnudo. No, jamás. No he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Cuando compartimos, no nos quedamos empobrecidos. Y puede ser que tengas alguna necesidad, pero créele que eso que decimos siempre al Señor en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. No te va a faltar lo que te hace falta, porque Jehová ve tu necesidad y ve tu corazón. Señor, gracias.
Gracias, papá. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque vos nos hablás. Gracias porque hay tanto ejemplo para tomar de esa primera iglesia, donde todos tenían algo en común. Ese espíritu de entrega, de servicio, de sacrificio, que no estaba mirando lo suyo propio, no era ese egoísmo que a veces nos agarra de pensar que no vamos, si damos a alguien nos quedamos nosotros sin nada. En la matemática de Dios funciona todo al revés. Dios multiplica la nada y hace un montón de ese nada. Las matemáticas del diablo es que si das, te queda menos. O en las matemáticas común, si restás, te queda menos. Pero nosotros, Señor, queremos creerte a vos. Decimos que nada nos va a separar del amor de Cristo y eso es cierto. Nada nos puede separar porque vos nos tenés en tus manos, no hay diablo que nos pueda separar. Tampoco nosotros, Señor, nos separemos de vos por ninguna razón, sino que con corazón contrito y humillado nos acerquemos cada día más a vos. Y estemos también con ese corazón dispuesto a vos, mirar a nuestro hermano. Hay veces que necesita oración, muchas veces va a necesitar un consejo sabio, una mano en el hombro, alguien que te diga, estoy orando por vos. Y otras veces va a necesitar un plato de comida, porque es probable que para mañana no tengan. Y vos nos diste a nosotros, y tenemos que compartirlo también. Así que, Padre, te ruego que como los primeros hermanos nos des denuedo, Señor, en encontrarnos con vos y hacer lo que la palabra nos pide que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén.